En Clarksburg, un pueblo minero del oeste de Virginia, había una maestra que todos creían pobre. Se llamaba Agnes Whitmore. Daba clase de matemáticas en el instituto público desde hacía 43 años. Llevaba los mismos 3 suéteres de punto en rotación desde que cualquiera podía recordar. Comía el mismo sándwich de pavo cada día en la sala de profesores. Conducía un Oldsmobile de 1989 que sonaba como una cortadora de césped. Los alumnos la querían. Los padres la respetaban. Nadie la envidiaba. Cuando murió en el otoño de 2021, a los 78 años, el pueblo descubrió que 87 de sus antiguos alumnos habían estudiado en la universidad gracias a una beca anónima. ¿87? Y nadie, en 43 años, había sospechado jamás de dónde salía el dinero. Agnes Elaine Whitmore nació en 1943 en el mismo pueblo en el que acabaría enseñando. Su padre era capataz en la mina de carbón de Kensaledasen. Su madre era ama de casa y lavaba ropa para las familias del pueblo que podían pagarla. Eran 6 hermanos en una casa de madera de 2 habitaciones. Agnes era la mayor. Y desde muy pequeña fue la que leía los contratos de la mina a su padre, que apenas sabía escribir su nombre. A los 9 años leía a Dickens. A los 12 resolvía los problemas de álgebra del manual de su tío, que había estudiado ingeniería y había vuelto al pueblo sin título porque no pudo pagarlo. El dinero nunca debería ser la razón por la que alguien deja de estudiar. Se lo dijo su tío una tarde, sentado en el porche. Agnes tenía 13 años. Y esa frase se le quedó clavada. En 1961, Agnes fue la primera persona de su familia en ir a la universidad. Estudió matemáticas en la West Virginia University con una beca parcial, un trabajo en la cafetería del campus y préstamos que tardó 12 años en pagar. Se graduó con honores. Tuvo ofertas de un par de empresas de actuariales en Filadelfia y Nueva York. Las rechazó todas. Volvió a Clarksburg en 1965 y entró a dar clase en el mismo instituto público en el que había estudiado ella. Su sueldo inicial fue de $4,200 al año. Agnes no se casó nunca. No porque no tuviera pretendientes. Tuvo 2. Uno en la universidad, otro en el pueblo. Simplemente decidió que su vida cabía mejor sola. Vivía en una casa pequeña que heredó de su madre en 1978. 2 dormitorios, un salón, una cocina con linóleo amarillo de los años 60. No la renovó jamás. Lo que sí hizo, desde el primer año de trabajo, fue algo que nadie sabía. Cada mes, Agnes ingresaba el 60% de su sueldo en una cuenta de inversiones. No en un banco local. En una firma de Pittsburgh. A nombre de una sociedad que había constituido con la ayuda de un abogado de Morgantown al que le pagó con clases particulares de matemáticas para su hijo. La sociedad se llamaba Appalachian Scholars Fund. Nadie en Clarksburg había oído hablar de ella jamás. Agnes tenía una habilidad que sus alumnos no llegaban a ver del todo. Entendía los mercados. Leía los balances de empresas cotizadas como otras personas leen el periódico del domingo. Detectaba patrones, compraba barato, vendía caro, y casi nunca se equivocaba. No era suerte. Era 43 años de paciencia y atención. En 1980, había acumulado $83,000. En 1995, 700,000. En 2010, 3,5 millones. Y ni un solo vecino sabía nada. Agnes comía el mismo sándwich de pavo cada día porque le salía a $3 y no tenía que pensar. Llevaba los mismos suéteres porque funcionan igual de bien que los nuevos. Conducía el Oldsmobile porque un mecánico de la zona le había dicho que podía durar otros 10 años si le cambiaba el aceite cada 3,000 millas. No era tacañería. Era un sistema. Un sistema que Agnes había diseñado a los 22 años y del que no se desvió nunca. La primera beca la concedió en 1974.
un alumno suyo llamado Duane Porter, hijo de un minero al que le acababan de diagnosticar silicosis. Había sacado las mejores notas del instituto en matemáticas desde hacía 5 años. La familia le había dicho a Duane que la universidad era imposible. Una semana antes de la graduación, Duane recibió una carta en casa. Venía de una fundación llamada Appalachian Scholars Fund. Le ofrecían cobertura completa, matrícula, alojamiento y manutención en la universidad pública del estado durante 4 años. Una sola condición. Si en algún momento estás en posición de ayudar a otro estudiante de la región, hazlo. Silenciosamente. Duane Porter se graduó en Ingeniería Civil en 1978. Hoy dirige una consultora en Charleston y financia 3 becas al año para estudiantes de su antiguo instituto. Nunca supo quién le había dado la oportunidad. Asumía que era una fundación estatal. Lo mismo que asumieron los otros 86 alumnos que recibieron la misma carta durante las siguientes 4 décadas. Agnes llevaba el fondo con un orden obsesivo. Cada año, en junio, revisaba los expedientes de los alumnos que se graduaban. No elegía siempre a los mejores. Elegía a los que tenían buenas notas pero no tenían dinero. A los que mostraban promesa pero cuya familia no podía pagar ni los libros del primer semestre. Los llamaba, en su cuaderno personal, los míos. En 43 años, eligió a 87. Todos se graduaron. 79 siguen vivos. La mayoría volvieron a Appalachia. Médicos rurales, ingenieros, profesores, enfermeras, abogados que trabajan para familias que no pueden pagar abogados. Ninguno sabía que la persona detrás de la beca era la mujer que les había enseñado a factorizar polinomios. En octubre de 2021, Agnes fue a la clínica del pueblo con dolor en el pecho. Le dijeron que tenía un cáncer de páncreas en fase 4. Le dieron 3 meses. Agnes pidió 4 días de baja. Los usó para visitar a un abogado en Morganton, reordenar papeles, y escribir 87 cartas a mano. Después volvió al instituto y siguió dando clase hasta la última semana en la que pudo ponerse en pie. Lo que dejó atrás descolocó a todo el estado. Agnes murió en casa el 18 de diciembre de 2021. Sobre la mesa del comedor había 87 sobres, cada uno con un nombre escrito a mano y una dirección. Al lado, una nota para el abogado. Envíalos la semana siguiente a mi funeral. Ni un día antes. Con el resto haga lo que dice el testamento. El testamento de Agnes Whitmore tenía 6 páginas. El Appalachian Scholars Fund contenía, en el momento de su muerte, $8.600.000. Las instrucciones eran precisas. 2 millones quedarían como capital del fondo, invertidos del mismo modo que ella los había gestionado, para seguir financiando becas en el Instituto de Clarksburg a perpetuidad. 3 millones se repartirían en aportaciones a 3 universidades públicas de la región, condicionadas a que abrieran plazas gratuitas para estudiantes de zonas mineras en declive. 1 millón iba al fondo de libros de texto del distrito escolar del condado de Harrison, para que ningún niño volviera a pagar de su bolsillo un libro obligatorio. 1,5 millones para un programa de tutorías gratuitas de matemáticas, dirigido por antiguos alumnos suyos que quisieran participar. 1 millón, finalmente, para un fondo de emergencia médica para familias de mineros afectados por silicosis, pulmón negro o cualquier enfermedad derivada del trabajo en las minas. Las 87 cartas llegaron a sus destinatarios la última semana de diciembre. Cada una estaba escrita a mano. Cada una llevaba el nombre del alumno, el año en que había recibido la beca, y una sola frase al final. Fuiste tú el que me hizo seguir. Gracias por dejarme ayudar. Con afecto, tu profesora de matemáticas. No puso su nombre. No hizo falta. Duane Porter, el primero de los 87, recibió la suya el 23 de diciembre. Se sentó en su salón a las 6 de la tarde y no se levantó hasta la medianoche.
47 años pensando que había sido una fundación de Washington. Y era Agnes. Agnes, que me corrigió los exámenes hasta el último día. Que me dijo, con la boca pequeña, que yo valía más que lo que mi padre podía pagar. Hizo una pausa. Nos enseñó matemáticas. Pero en realidad nos estaba enseñando a no perder a nadie por falta de dinero. El funeral de Agnes se celebró el 21 de diciembre en la iglesia metodista del pueblo. La familia esperaba a unos 40 asistentes. Llegaron más de 600. Los antiguos alumnos llegaron desde Seattle, desde Houston, desde Boston, desde Ciudad de México, desde Londres. Muchos no se conocían entre ellos. Pero todos llevaban, ese día, la misma expresión. La expresión de alguien que acaba de entender algo que le llevaba 40 años en la cara. Una de sus antiguas alumnas, Leticia Morales, ahora profesora de física en la misma escuela, fue la que habló con la prensa local. Leticia había recibido la beca en 1996. Me dio clase 3 años. Nunca, ni una vez, dejó entrever que sabía algo sobre mi situación. Me trataba igual que al resto. Quizá un poco más exigente. Quizá por eso. Se detuvo. Hoy entiendo que ser tratada igual, cuando todos sabían que tu familia no podía pagar nada, era el mayor regalo que podía darme. Y encima me pagó la carrera. El distrito escolar propuso renombrar el aula de matemáticas del instituto. Aula Agnes E. Whitmore. El abogado de Agnes presentó una objeción por escrito, siguiendo instrucciones dejadas por ella. La señora Whitmore solicitó expresamente que no se pusiera su nombre en ninguna placa, aula ni edificio. Prefería que los alumnos siguieran aprendiendo matemáticas sin distracciones sentimentales. El aula se quedó sin su nombre. Pero alguien, una noche, pegó con cinta adhesiva una fotocopia en la puerta. Era una foto antigua de Agnes, riéndose con los brazos cruzados junto a una pizarra. Debajo, escrito a mano, ponía, profesora. Punto. La fotocopia sigue ahí, 5 años después. Nadie la ha quitado. La casa de Agnes fue vendida en 2022. El dinero, tal y como ordenaba el testamento, se añadió al fondo. El Oldsmobile de 1989 se donó a la Feria de Coches Antiguos del Condado, donde sigue funcionando. Los 3 suéteres de punto están en una caja, en la sala de profesores, encima del armario donde se guardan los papeles de exámenes. Nadie sabe muy bien por qué están ahí. Pero nadie los ha tirado. Agnes Whitmore no hizo lo que hizo porque odiara el lujo. Lo hizo porque había entendido, a los 13 años, sentada en un porche en Virginia Occidental, que el dinero que no vuelve a otros no sirve para nada. Y que el silencio con el que das a veces vale más que lo que das. Sus 87 alumnos no le debían nada, le escribió en cada carta. Solo una cosa, si quería y si podía. Pagarlo a quien viniera detrás. Hay una pregunta que aparece, tarde o temprano, en la mente de cualquiera que se entera de una historia así. ¿Cuántas Agnes están enseñándote algo, ahora mismo, sin que tú lo sepas? Si esta historia te tocó por dentro, compártela con alguien que haya tenido una profesora así. Probablemente todavía no le ha dicho gracias. La semana que viene, la historia de un portero de hospital que durante 30 años pagó, 1 a 1, los biberones de los bebés prematuros cuyos padres no podían permitírselos. Nos vemos ahí.